En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos estudiando sobre cómo evangelizar a otras personas. Ya hemos hablado bastante sobre la necesidad de tener celo, de obedecer al Señor transmitiendo la fe y la experiencia de salvación que nosotros hemos tenido en Cristo. También hemos hablado de cómo al principio se comunicaba el Evangelio en los hogares. Hoy quiero hablar sobre algo que es vital en referencia al contenido del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es hablar de Cristo, es hablar del reino de Dios, del Evangelio, de la buena noticia que Dios trajo al mundo. Y esa buena noticia consiste en que el hombre pecador puede llegar a ser salvo de las consecuencias de su pecado, que es la muerte eterna en un lugar de tormento que la Biblia llama el lago de fuego que arde con azufre. La buena noticia es que el hombre puede escapar de ese lugar, evitar llegar a ese lugar, a ese lago de fuego, y estar ahí atormentado eternamente y para siempre. La buena noticia consiste en que Dios, para liberar a las personas de ese lugar de condenación, envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Nacido de mujer, sin pecado, santo. Él tenía que ser inocente porque Él iba a morir por los culpables y los pecadores que somos nosotros. No podía un culpable morir por culpables. No podía un pecador morir por pecadores. Para que Dios pudiera aceptar el sacrificio o la sustitución del pecador, necesario era que el sustituto fuera santo, sin pecado, inocente, sin culpa. Así que las buenas nuevas consisten en que Cristo vino al mundo, santo, inocente, sin culpa, y que Él tomó el lugar de nosotros en la cruz y llevó el castigo de nuestros pecados, que es la muerte. Por eso era necesario que Cristo muriera. Por eso la Biblia dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue el sacrificio, el Cordero que Dios proveyó al pueblo de Israel y también al mundo entero, para que muriera por nosotros en la cruz y pagar el precio de nuestra redención. Pero cuando evangelizamos, además de tener el conocimiento necesario de por qué Cristo murió en la cruz, que murió por nuestros pecados, tenemos que aprender también la doctrina de la redención, de la expiación, de la sustitución. Eso lo aprendemos en la iglesia cuando nuestros maestros y pastores enseñan las doctrinas de la salvación. Pero hay algo que yo quiero informarle, amigo y amiga, pero sobre todo hermano y hermana. Cuando estamos evangelizando, a veces surgen preguntas del evangelizado, de la persona. Cuando hablamos del pecado, la gente no entiende lo que es el pecado, o por lo menos no entiende cómo es que el hombre es pecador.
Algunos piensan que Dios hizo al hombre tan imperfecto, tan pecador, que creen que Dios es más bien el autor del pecado. Entonces es necesario enseñar a los creyentes para que evangelicen cuál es el origen del pecado. En el libro de Génesis, capítulo 1, 2 y 3, habla de la creación del hombre y de la creación del mundo. Y habla también de cómo el pecado entró al mundo. Nosotros sabemos que Adán y Eva no eran pecadores y que el diablo vino y tentó a Eva y la indujo a comer de un árbol que Dios había prohibido que no comiesen. Y el hombre entonces, juntamente con su mujer Eva, comieron de ese árbol y transgredieron así o traspasaron o desobedecieron el mandato que Dios les había dado, diciendo: de cualquier árbol pueden comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que coman de ese árbol, ustedes van a morir. Y es necesario enseñar esto a la gente para que entienda que son pecadores y cómo Dios resuelve el problema del pecado. Es necesario que la gente entienda cuáles son las consecuencias del pecado, que son terribles. El hombre y la mujer desobedecieron y pecaron. La palabra pecado quiere decir transgresión. Significa que hay leyes que Dios ha establecido. Leyes morales, leyes espirituales. En realidad el mundo entero está lleno de leyes, leyes políticas, leyes sociales, etcétera, etcétera. Pero la palabra pecado quiere decir transgredir, traspasar, desobedecer uno o varios mandamientos que han sido establecidos y que rigen la vida de las personas. El hombre y la mujer traspasaron el mandamiento de Dios y comieron y pecaron. Y el hombre quedó separado de Dios porque Dios es santo y el hombre ahora es un pecador. Entonces ya no hay comunión a causa del pecado que hace separación entre el hombre y su Dios. El hombre quedó separado de Dios y el hombre y la mujer están bajo el juicio de Dios desde aquel entonces. Veamos entonces en qué consiste este juicio o maldición. La palabra juicio y la palabra maldición es lo mismo. Maldición es una palabra compuesta que quiere decir desear o decir mal contra alguien. En este caso Dios había dicho que si se desobedecía el mandamiento iban a morir. La muerte es una maldición, o sea, un castigo por haber traspasado el mandamiento de Dios. El hombre está separado de su Creador. Eso es necesario que nosotros lo expliquemos a las personas a quienes evangelizamos, principalmente cuando estas personas preguntan respecto a la condición pecaminosa del hombre. Y el hombre está sujeto a la muerte. Y según la Biblia tenemos que explicar, o por lo menos saber nosotros los cristianos, debemos de saber que hay 3 clases de muertes establecidas en las Escrituras. Primera muerte es la muerte física. Está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Todo ser humano experimentará el castigo del pecado, que es la muerte física. Algunos mueren muy jóvenes, algunos mueren dentro del vientre de sus madres, mueren niños o mueren adolescentes o jóvenes o adultos, otros mueren siendo ancianos, unos mueren de 70, 80 años y otros, que son muy raros,
mueren de 100 o un poco más de 100 años. Pero lo que sí es cierto, amado hermano, es que la muerte física es una experiencia universal. Solo que al pecador, cuando lo evangelizamos, les podemos explicar que la muerte entró al mundo por causa del pecado de Adán y que es un juicio y una maldición establecida por Dios o un castigo por causa del pecado y de la desobediencia del hombre. Pero también tenemos la muerte espiritual, ¿verdad? La muerte espiritual significa que el ser humano está separado de Dios, que no tiene la vida de Dios, que no conoce a Dios, que vive sin Dios, sin fe y sin esperanza en este mundo, y que el espíritu humano no tiene la facultad adecuada para conocer a Dios o tener una relación personal con Dios. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados, que el ser humano espiritualmente está muerto porque no tiene comunión con Dios, que es espíritu, no conoce a Dios, vive sin Dios, sin fe y sin ninguna esperanza, y que no puede entender ni comprender las cosas espirituales porque su espíritu está separado de su Creador, está muerto. Entonces está la muerte espiritual. Por eso Cristo le habló a un hombre que le dijo: déjame seguirte, Señor, pero antes de seguirte yo quiero enterrar a mis padres. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Lo que quiso decir al Señor ahí, lo que está diciendo el Señor en esas palabras, es que la gente no cristiana, la gente que no conoce a Cristo, que no ha sido salva, está muerto espiritualmente, o sea, no tiene comunión con Dios, no es salvo, no ha experimentado la vida de Dios. Y que esta gente que está muerta espiritualmente, Cristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Porque siguiendo a Cristo, viniendo a Cristo, es como nuestro espíritu puede tener vida y podemos conocer a Dios. Es necesario nacer otra vez. Y esto de la muerte física y la muerte espiritual hay que explicársela al pecador si el pecador nos pregunta. También está la tercer clase de muerte, que es la muerte eterna, que en la Biblia también se le llama la segunda muerte. Dice la Biblia que el hombre tiene que resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. La muerte eterna significa que los que murieron sin Cristo van a resucitar y comparecer en un trono blanco, según el libro de Apocalipsis, y ahí serán juzgados los seres humanos no cristianos que no recibieron a Cristo, serán juzgados ahí, y los libros que comprueban su culpabilidad serán abiertos, y los hombres serán juzgados según las cosas escritas en los libros. Y el que no se halló escrito en un libro especial, que es el libro de la vida de aquellos que han recibido a Cristo, el que no se halló inscrito en ese libro será lanzado en un lago de fuego que arde con azufre, y ahí estarán en tormento eterno. Entonces, estas tres clases de muerte: muerte física, muerte espiritual. Ahorita hay millones de personas que viven en este mundo, pero su espíritu no tiene vida para con Dios. Y ahí está la muerte eterna, que todavía está en el futuro,
porque todavía los muertos impíos no han resucitado para ser lanzados al lago de fuego. Y también otra de las consecuencias terribles del pecado de Adán, que es necesario que nosotros comprendamos para poder evangelizar, es que todo ser humano no cristiano está bajo la potestad de Satanás. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18, Jesucristo habla con el apóstol Pablo y lo está comisionando a predicar el evangelio. Y le está diciendo que tiene que ir a los gentiles, a las naciones, y predicar el evangelio a toda criatura. Y que el propósito de esta predicación, en el verso 18 del capítulo 26, dice, para que abra sus ojos, porque los seres humanos están ciegos espiritualmente, no entienden ni comprenden, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, porque el ser humano está en tinieblas espirituales, no conoce, no entiende, no comprende, no tiene capacidad para comprender el evangelio. Es necesario que les enseñemos el evangelio y que el Espíritu Santo los ilumine. Entonces, Pablo está recibiendo de Jesús instrucciones. Jesús le dice, predica a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz del reino de Cristo, a la luz de Dios y de la potestad de Satanás. Mire usted, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por medio de la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. ¿Ve usted cómo todas las personas no cristianas bajo la potestad de Satanás están? Y están bajo la potestad de Satanás porque dice la Biblia que si alguien es vencido de otra persona, es esclavo de la persona que lo ha vencido. Satanás venció a Adán, tentándolo y llevándolo a la desobediencia y al pecado. Y entonces, por derecho de conquista, pienso yo, y lo piensan algunos más, Satanás tiene autoridad sobre la raza humana. Solo así se comprendería aquellas palabras que Satanás le dijo a Jesús cuando él lo tentó al Señor. Le mostró todos los reinos del mundo, la majestad y la gloria de esos reinos, y le dijo, a ti te daré toda esa gloria si tú postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregada toda esa gloria. Entonces el diablo reina como Dios de este siglo en este mundo e induce a los hombres al pecado y están bajo la autoridad de él, bajo el maligno. Están, porque esa es otra de las consecuencias del pecado. Hay que explicarle esto también a ciertas personas que evangelizamos cuando nos preguntan sobre Satanás. Y hay que decirles que Cristo venció a Satanás en varias ocasiones y le dio un golpe mortal cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día. Estas cosas básicas y esenciales hay que contárselas a la gente, enseñárselas cómo entró el pecado al mundo y cómo Cristo triunfó sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte y el sepulcro cuando se levantó al tercer día
de entre los muertos. Dios le bendiga, amado hermano, Dios le guarde. Espero que mañana esté usted con nosotros para que continuemos este estudio. Evangelicemos, demos testimonio al mundo entero para que la gente se convierta. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.